Y bueno, antes de presentar, como se merece, a nuestras invitadas estrellas, yo quería leer un fragmento de un poema de Adriana Paredes Pinda, que es una poeta mapuche, que escribió algunos textos, bueno, esto es de un fragmento de su poemario que se llama Uy, y el poema se llama La palabra del dueño del agua, y ella escribió este texto como unos 10 años después de todo lo que ocurrió finalmente con la construcción de la central hidroeléctrica en Ralco, en el río Biobío, y donde ella también pone como de manifiesto el rol preponderante que han tenido las mujeres y que hemos tenido, ¿cierto?, en la defensa de los territorios, del agua y finalmente de la posibilidad de autosustento para las comunidades. ¿Ya? Entonces voy a leer un fragmento del poema que es bastante largo, que es justamente con el que cierra el libro, así que voy a leer solamente un pedacito, un poco para introducir y poder ya entrar, digamos, en nuestro tema. El dueño del agua vive su fuerza, repito a cada paso. Vive en la lluvia, florecen mis huesos, vive en la niña pura del amanecer, todos los días. Vive el agua que sana con su fuerza. Las mariposas de las aguas suben sobre las estrellas. En esta noche sube la mariposa, pero yo estoy enfermo y triste. La sombra Winca ha llegado, mala cosa, para la raíz del agua, que sin embargo vive en mi sangre, mi lengua, mi pelo. La raíz del agua vive en los territorios del agua. Subirá la raíz del agua con todos sus conas. Se irá la sombra Winca que la ensucia. Las flores alumbran como relámpagos el agua. Bueno, entonces ahora paso a presentar a nuestras invitadas. Bueno, parto con Violeta. Ella estudió en Argentina diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Ahí vivió 7 años y realizó su primer largometraje, Ajahuasca, fragmentos de un viaje a las alturas. También vivió en París, ha participado en más de 20 festivales a lo largo del mundo y hace 2 años volvió a Chile para dirigir, junto con la colectiva Horadar, una instalación multimedia sobre femicidios impunes en América Latina. Y bueno, en este mismo periodo es que ella comienza a estudiar este magíster de artes visuales en la Universidad Católica, donde desarrolla la obra documental y el video de instalación que hoy nos reúne, que es Siluetas de Agua. Bueno, Claudia, que está por ahí, Claudia Miller, licenciada en Arte de la Universidad Finisterra y magíster en Artes de la Universidad de Chile, hace clases en la Universidad Católica, también en la Universidad Finisterra. Sus proyectos, bueno, se han expuesto en Chile, también en el extranjero, destacando exposiciones individuales como, y voy a mencionar solo algunas porque ella tiene también una obra bastante prolífica: Fuentes, Vaivén, Menguar, el agua volvió a la Tierra en meteorito y a la Luna en cometa, Nadie puede empujar el río, y bueno, quedan varias en el tintero que quizás ahí Claudia nos podrá contar un poquito más. Y bueno, también ha ganado ahí Claudia hartas distinciones, beca Fondar, beca de la Fundación Bilbao Arte, premio de Residencia de Arte y Ciencias Humanidades CAP, beca CSU, etcétera. ¿Ya? Así que tenemos también aquí el honor de contar con Claudia. Y bueno, Natalia Contese, compositora y cantautora, entre el 2009 y 2019 ha editado 4 discos, Ven a Raíz, Puñado de Tierra, Corra la Voz, Diluvio. En el 2009 fundó la Escuela Chilena del Folclore y Oficios, y el 2014 creó el proyecto La Carpa de los Oficios, que después espero que podamos conversar un poquito más sobre este proyecto. Es licenciada en Estética y actualmente cursa un magíster en Estéticas Americanas, donde está realizando una investigación en relación con el mito, la música y las aguas. ¿Ya? Todas me mandaron unas biografías mucho más extensas, pero dado el tiempo la hicimos un poquito más acotada y ahí vamos a poder conversar un poco más sobre los trabajos de cada una. Y antes, bueno, de partir con la conversación, la idea es que podamos ver ahora el tráiler de Siluetas de Agua, y de ahí, bueno, abrir la palabra y después dejar algunos minutos también para que ustedes puedan intervenir. Y otras cosas que me habían pedido que avisara, y se me había olvidado, por supuesto, era comentarles que esto está siendo grabado y que después se va a subir a YouTube, al canal de la Facultad de Artes, y también que el documental está liberado hoy día por 24 horas y que se puede acceder a él también desde el Facebook de la Facultad de Artes, y ahí subieron el enlace para que ojalá lo puedan ver. Eso, Violeta. Entonces comparto pantalla, ¿no? Claro.
Sí. Perdón. Lo tenía listo, pero se me perdió. Ahí está. ¿Se ve bien? No hay agua. Y si nosotros no tenemos agua, ¿de qué bebemos? Porque vivimos de la ganadería, de criar animales, que es el sostén que tenemos. Vivir en zona de sacrificio, especialmente siendo mujer, es complicado. Los contaminantes se van acumulando en tu cuerpo, se van acumulando en tus células reproductivas, y cuando uno queda embarazada, todo eso ya viene desde el minuto de la concepción, viene incluido en tu hijo. La basura siempre nos produce problemas, porque en todo ámbito contamina el agua, contamina el aire, contamina a las personas que viven cerca de donde están depositadas esas basuras. Ahora, ¿cómo deja de compartir? Ahí está. Gracias, Violeta. Bueno, lo que primero yo quería como preguntarles, y que era un poco lo que anunciaba como al principio, es saber cómo surge el vínculo de ustedes y este interés, digamos, por las aguas, y cómo ese interés y ese vínculo se traduce finalmente en sus propias como prácticas creativas y artísticas, y también desde los lenguajes desde los cuales habla cada una. La música, las artes visuales, o ya sea como el lenguaje cinematográfico, cómo se produce como ese encuentro y cómo se elabora finalmente desde el lenguaje artístico que ustedes trabajan. ¿Podemos partir con Claudia? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y gracias a Violeta también por visibilizar el asunto del agua, que bueno, cada vez yo creo que la crisis hídrica está más visible, ¿no? Como que hace 10 años no se hablaba demasiado, y ahora ya cada vez se está hablando más de los derechos de agua también y todo el conflicto que existe. Yo soy artista visual y soy principalmente instaladora. En el fondo hago medios múltiples y como escenografías o escenas en donde lo que me interesa es utilizar el agua como medida de tiempo, ¿no? Llevo trabajando como más o menos 10 años en eso, y partí como una manera de entender el tiempo primero. Como me pasaba que sentía que el reloj de la hora como que no reflejaba a veces el tiempo que uno como estaba como experimentando en distintas realidades de los seres humanos, ¿no? O sea, no sé, me pasaba, por ejemplo, que yo estaba como al lado de mi mamá tenía otro reloj biológico que el mío, por ejemplo, y yo sentía que el reloj como minutos no cuadraba. Entonces me puse a investigar, en el fondo, de cuáles eran las maneras de medir el tiempo. Y ahí llegué a las clepsidras, que era como la manera que medían el tiempo los romanos y los griegos, para sentencias o cosas así. Entonces, desde ahí fue como el primer como encuentro con el agua a partir de como una medida temporal.
¿no? Y cómo de alguna forma me puse a investigar y todo, y cómo el agua, que de alguna forma que te lo muestran como en ciencias naturales cuando uno era chica en el colegio, es una especie de motor del planeta, ¿no? Que está siempre en circulación también, o sea, de alguna forma el agua que se encuentra en los ríos de acá llega al Nilo, ¿no? Es un poco como lo que cada 100 años. Entonces, me parece que el agua es una súper buena como, es un súper buen elemento como para entender el planeta y entender el universo. Entonces, como que por ahí me empecé a meter en el asunto más de agua y de trabajar directamente con el elemento, y comencé a contenerlo de alguna forma, ¿no? Como a darle estructura en el sentido de que, bueno, cuánto se demoraba en bajar por un río, empecé a estudiar los mapas hidrográficos, y también ver como qué condiciones tenía el agua en el sentido de que, por ejemplo, si yo cambiaba niveles o si yo afectaba un poco la gravedad, el agua se distribuía por un cierto lugar. Y con lo que les quería mostrar ahora, porque en relación al documental de Violeta, me tocó hacer el año pasado, fuimos invitados a la Embajada de Chile en Argentina con un grupo de artistas, con dos artistas más, y esa muestra se llamó, o sea, mi proyecto se llama Hidrografías del Cuerpo. Entonces, justo me tocó viajar como 10 días después del estallido social de acá, y mi proyecto, que bueno, voy a compartir pantalla como para verlo con imagen. Y mi proyecto se basaba en el fondo lo que yo proponía era que el agua de Buenos Aires podía como transitar entre brazos realizados con arcilla sobre las personas, entre personas de Chile y Santiago, Chile y Buenos Aires. Entonces, este trabajo de la teja muslera me la venía pensando hace tiempo, entonces encontraba muy heavy que, por ejemplo, en el tiempo de la esclavitud, porque es una especie de técnica, o sea, una técnica que surge con el colonialismo, ¿no? Sobre todo en Brasil fue muy fuerte, en Latinoamérica fue muy fuerte, pero en Brasil muy fuerte, y en Chile se utilizó mucho, pero desde los campesinos, ¿no? Como, no desde una esclavitud como nombrada tal cual, sino más bien como el campesino de la hacienda hacía todas las tejas de una casa, una hacienda grande. Entonces, me parecía como muy interesante y muy heavy, como muy como paradójico que la casa de la persona donde estaba este esclavo fuera construido con las piernas o con la medida del muslo de cada persona, de cada esclavo, ¿no? O cada como persona que construía esa teja. Entonces, a partir de eso, hice este proyecto que se llama Hidrografías del Cuerpo y cité a varias personas a sacarse moldes de sus partes del cuerpo, ¿no? Como piernas o brazos. Y fue muy loco porque yo siempre he considerado que mi trabajo no es tan político, o sea, a mí me interesan cosas del agua, me interesa la crisis hídrica como humano, ¿no? Como, por supuesto, y me interesa mucho saber de eso y todo, pero en general me encuentro con el agua siempre ha sido desde como la materialidad, desde como entenderla, en cómo a veces fluye con mayor densidad, con menos densidad, cómo su caída de repente es más, no sé, cómo se dirige, ¿no? Como de qué manera si uno le pone un cordel al agua, el agua se va por el cordel, o de qué manera también tiene una cierta evaporación y cambia de estado, ¿no? Entonces, cuando yo como entré a Buenos Aires después del estallido social, mi trabajo se volvió súper político, o sea, el tipo que me timbró el pasaporte, el tiro me preguntó por el estallido social, qué estaba aconteciendo, no sé qué, y como cada persona venía a hacerse un molde, terminé hablando muchísimo de política, de lo que acontecía en Sudamérica, en Latinoamérica, ¿no? Porque me tocó hacerle brazos a gente de Ecuador, gente de Paraguay, gente, bueno, de Argentina, de Colombia, y además las chicas que llevaban esta residencia eran cientistas políticas. Entonces, fue súper interesante porque en cada brazo que yo construí, en cada pierna que se construyó, había una historia que tenía que ver con el agua, que tenía que ver con las condiciones de vida también, que tenía que ver con lo que estaban aconteciendo a las mujeres, en muchos casos, fueron muchas mujeres. Y luego de estas piezas, bueno, acá hay, esta es la pieza final, ¿no? Y además también le podían poner como nombres a sus piezas, ¿no? Yo nombraba a cada pieza con su nombre y también podían poner mensaje. Entonces acá aparece, por ejemplo, América Libre. Y luego las personas también se llevaban su brazo a casa. Entonces también de alguna forma era como democratizar como
el acto del arte en el sentido de como de producir obra y quedársela o producir como material, sino que era como repartir este material, que ellos mismos eran como los autores, como eran sus brazos, luego de haber como hecho la exposición. Entonces me pareció como interesante compartirles esta instalación, y porque en el fondo finalmente lo que hacen las artes visuales o lo que uno conlleva es una reflexión de alguna manera, ¿no? Como a poder abrir espacios de diálogo en donde, bueno, como acá, ¿no? Como hablemos del agua, qué está sucediendo, hablemos de política, qué pasa como, de qué manera como, a mí me parece interesante también como de qué manera se juntaban también por calce los brazos, ¿no? De repente había, por ejemplo, iba la mamá con su hijo y se juntaban, pero en otras ocasiones no, iba una pareja y no se juntaban y había que juntar como con el calce de otra persona que realmente como calzara por forma para que pudiera como circular el agua por ese lugar. Esa es un poco como mi interés por el agua y desde dónde llegué. Y de alguna manera el proceso creativo, lo que más me interesa es, bueno, es visibilizarla, ¿no? Como ese espacio contemplativo de poder escucharla, de poder sentirla, de poder verla, de generar espacio en donde está corriendo el agua. Y cómo demuestra ciertos asuntos que acá, por ejemplo, la Tierra son lo mismo que puede suceder, no sé, con los cometas que viajan por el espacio, ¿no? A partir de vapor de agua. Un poco eso. Gracias, Claudia. Bueno, sigamos ahora con Natalia y después, bueno, con Violeta, y después vamos armando ahí las preguntas y el intercambio, hacer una conversación. Natalia. Ya. Bueno, hola con todos, buenas tardes también. Antes que cualquier cosa, agradecer el trabajo de Violeta, su película, que esté en este tiempo presentándose, en este tiempo de dificultad, en donde lo femenino y también el tema de la ecología, ¿no? Como están sincretizadas en este ecofeminismo, nos están poniendo en tensión, en sufrimientos, en angustias. Entonces agradezco mucho esas figuras, esos retratos de esas tres mujeres en ti también. Bueno, yo, empezando un poco como hablaba María José, esto de lo biográfico, yo, bueno, nací a la ribera de uno de los ríos más largos, que es el Mississippi. Nací ahí, yo creo que las cosas siempre se confabulan, y más en el agua, que ya sabemos que hay una memoria, que hay una fuerza, pero que sostiene la vida, digamos. Entonces después vivo también muy cerca del río Loa, también mucho tiempo. Entonces siempre ha habido una relación geográfica con el agua inconsciente. Cuando ya salgo del colegio, me voy a vivir al desierto de Atacama, y ahí se activa muy fuerte el tema de la música, muy, muy fuerte, y una vida, digamos, en relación a los cuatro elementos cotidianos, como en lo cotidiano de la subsistencia, digamos, de tener que hacer el fuego, como una cosa muy cotidiana, inconsciente. Ahí fui madre, digamos, como a los 19, entonces un cuadro muy hippie, digamos así, de hacer fuego, criando así al hijo, qué sé yo, y todo eso, pero ahí se activó muy fuerte muchos oficios. Ahí nació también el tema de la carpa de los oficios, porque tuve que aprender como buena mujer, mínimo 7 oficios para poder vivir, y uno de esos fue la música. Entonces comencé a cantar, siempre había cantado de pequeña, pero tuve que trabajar, digamos, ya a los 19, y comenzó muy fuerte eso, desde la intuición y de la necesidad, 100%. Entonces se fue como articulando este oficio de la canción, de comunicar en las calles, en las ferias, en los restaurantes, qué sé yo, y por razones que, digamos, de fuerza mayor, tengo que volver a Santiago, como ya después de 3 años de estar ahí, con el oficio de cantora. Y intenté estudiar, entré a la escuela moderna, como la composición, pero como en esa sensación de no encajar, porque yo creo que ya estaba convertida en una callejera, hay que decirlo. Entonces me era muy difícil estar en una institución, iba contra todos mis principios, y entonces decidí que ahí no, en la escuela moderna, no estaba aprendiendo lo que realmente necesitaba, y que quería como
otro tipo de conocimientos de la música, y decidí, bueno, me acerqué a Margot Loyola, Patricia Chavarría, grandes investigadoras, digamos, de la música, pero del área principalmente de la cultura tradicional, porque conocí paralelamente, cuando volví del 2001, después de los 3 años allá en el norte, a una mujer que justo estuvo de paso acá, que se llama Carmen Vicente, que es una mujer medicina, chamana, ecuatoriana, artista indígena, y ahí también hubo un vuelco muy fuerte, el estar en una ceremonia con ella el 2001 y ver, digamos, como una despliegue de un rito en donde el agua estaba en el centro del altar con una belleza, con un cuidado. O sea, yo llegué, deben que haberla estado preparando probablemente durante todo un día, y ver cómo esta mujer le hablaba al agua, depositaba su fe a través de una poética, digamos, envuelta en un rezo, a través de cantos que yo lo único que quería era que, por favor, algo de mí que pueda grabarlas, porque obviamente no había ni teléfono en ese tiempo, pero por favor, ¿cómo puedo recordar estos cantos? Bueno, el tema es que fue allí muy fuerte, entonces yo ya nunca solté a esa mujer en mi vida, o sea, yo me arrimé a ella y le dije, yo quiero ser como tú, quiero aprender lo que tú sabes, quiero hacer lo que tú estás haciendo, y ahí, bueno, llevo 20 años viajando con ella por muchos lugares, soy parte de su escuela, y de una escuela que se llama Escuela de Secretos, qué sé yo, pero eso es muy fuerte porque me cambia y me trastoca, digamos, como una forma de concebir al agua como un ser estético viviente, que es capaz de generar, digamos, un diálogo a través de, en este caso, la palabra, la poética, el canto, como... Entonces dije, bueno, yo estoy dedicándome al canto, llevo 3 años cantando en las calles, qué sé yo, como, esto es muy fuerte, o sea, no puedo ser indiferente a esto. Entonces decidí también como en el fondo hay un refrán también que dice, ¿no?, que si uno reza, Dios te escucha, y si uno canta, te escucha el triple. La historia de las religiones lo demuestran en el despliegue, digamos, de cantos sagrados, por decirlo. Entonces tomé la decisión de qué figuras hay o sea, porque con Carmen Vicente, dentro del mundo del chamanismo americano, andino, y de lo ritual, digamos, comencé a viajar por muchos lugares, y estuve en ceremonias a partir del 2002, 2003, en comunidades, por ejemplo, de ayunando 4 días para danzar al agua, qué sé yo. Entonces, esas cosas me eran muy fuertes, como porque yo nunca tuve esa educación, digamos, nunca tuve esa educación valórica de decir el agua está en el centro y es lo más importante, y como somos capaces, digamos, de ayunar 4 días por esta relación, por esta inspiración, qué sé yo. Entonces dije, bueno, pero ¿qué pasa acá en Chile, digamos? O sea, la música, ¿quién oficia, digamos, a través del canto? ¿Quién está de intermediario a través del canto entre el cosmos, el agua, la comunidad, el calendario agrario, qué sé yo? Y ahí llegué inevitablemente al tema de la cantora y el folclore, como la cantora, digamos, como este ser oficiante que a través de su guitarra, su voz y su canto tiene un repertorio que acompaña, digamos, el ciclo agrario, cuando se planta el trigo, se cantan estas tonadas, cuando en el fondo se cosecha, estas otras, para la muerte, entonces como ese poder, digamos, de la palabra y el canto capaz de generar realidades, capaz de dialogar, digamos, con energías que no son humanas también, como el canto como una posibilidad de tentáculos sonoros invisibles que unen en el fondo mi propósito, mi arte, con aquello otro, que en este caso obviamente es el agua. Entonces se empezó, como mi trabajo no podía ser indiferente, mi composición, a la realidad que estaba pasando, obviamente en estos viajes, a encontrarme con investigadoras y cantoras de la zona del Biobío principalmente. Me encontré desde el 2003 con la tala de bosques indiscriminados, con mujeres que me contaban, que han sido canciones que yo he retratado, digamos, la señora Rosa, una mujer mapuche de la zona del Araquiete, que le llaman la ruta de la madera, y ustedes podrán sacar sus conclusiones de por qué. El tiempo lo tengo que ir viendo para que no se me pase. Ya. Entonces, encontrarme con todos estos personajes que en el norte, la curadora de semillas, estas angustias que Violeta también ve, ¿no? Como estas mujeres que... entonces, bueno, sucede ahí que el repertorio empieza a ser del agua, ¿no? Como sigo todo el tema fuertemente de los rituales,
en estos viajes, entonces la potencia también del rito a través del canto. Entonces decido ahí hacer como una acción un poco más fuerte, que ya no tiene que ver solo con un repertorio artístico, digamos, ir, cantar canciones al agua, la plegaria al agua, la historia de la señora Rosa, la historia de en canciones, sino más bien crear un proyecto que tiene que ver con vincular a la gente de los lugares donde voy en un taller que tiene que ver con enseñarles a cantar, a sacar las técnicas, digamos, vocales específicas para sacar un canto, una sensibilización a través de un altar y como de una especie de, o sea, lo que sostiene el rito al agua, para sensibilizar a las personas, ciertas canciones que yo, por ejemplo, las gualinas, que son unos cantos maravillosos y que es increíble, que son antiquísimos y hablan de las estrellas, o sea, ya una episteme indígena que es moderna, que reconoce desde lo ancestral que el agua viene de las estrellas, no necesita la ciencia, hay una episteme absolutamente moderna, o sea, no es algo antiguo, digamos, pensando, oh, estos indios que... No, hay una modernidad en la relación con el agua impresionante. Entonces se hace este taller con la gente de los poblados del río, qué sé yo, en Quillagua, en Carén, en distintos lugares, aprenden a cantar, digamos, y hacemos un canto colectivo al agua a través de ejercicios poéticos, y estas personas, digamos, ciudadanos, hombres, mujeres, niños, niñas, son invitados al concierto posterior que yo realizo y suben al escenario y cantamos este canto juntos, en el sentido como de el pueblo le vuelve a cantar al agua, y la potencia y el diálogo en el fondo de pensar una posible estética de coevolución entre ser humano y agua, como a través de la música y el canto al agua, la poética al agua. Entonces, o sea, uno podría anticiparse a lo dañado, y los pueblos originarios lo hicieron así, tanto, por ejemplo, en las gualinas, que yo les cuento que son unos cantos del Perú, que son unos cantos maravillosos y rituales al agua, o el talatur, que es en el sector de Chile, digamos que es el canto al agua y al mismo tiempo es el ritual en que los seres humanos van al río para que el agua les entregue el canto que luego ellos van a cantarle al agua. O sea, hay un círculo y un diálogo constante de coevolución para, en el fondo, poder tener, porque lo mismo que esto que muestra Violeta, finalmente hay un quiebre de la sensibilidad, hay un quiebre de aquellas experiencias estéticas en donde la sensibilidad nos permite ver al agua, dialogar con el agua, saber que el agua nos escucha, recibe nuestra poesía, recibe nuestro canto, y al mismo tiempo nos entrega otros cantos que generan un círculo en el fondo virtuoso de multiplicación, digamos, de la misma agua, de la semilla, de los frutos, del alimento. Entonces, cuando termina ya el taller de canto al agua, después este concierto ciudadano en donde se invita, digamos, a estos hombres y mujeres que participaron en el taller a compartir este canto, termina con un ritual que se les lleva una ofrenda que estuvieron en el escenario y que se compartieron y que juntamos durante el taller al río, como para ir al río y cantarles, digamos, como lo que es ofrendarles ya vivamente y concretamente el canto y los elementos necesarios. Entonces, eso es más o menos como lo que podría compartir de mi quehacer, resumido en 10 minutos, con el agua. Muchas gracias, Natalia. Te escuchamos, Violeta, ahora. Ahí sí. Antes de empezar, quería comentar un poco lo que contaba Natalia, porque el 2018 yo había empezado a investigar sobre siluetas de agua y estaba como en plena investigación del proyecto, y me contaron, hay una mujer que va a hacer una exposición, un concierto en el GAM sobre el agua. Y dije, bueno, voy. Y lo vi, y fui a verlo. Y fue increíble porque me pasó que nunca había visto un concierto de esa forma, porque Natalia invitaba a distintas personas de distintos pueblos, como ella estaba contando, a subir al escenario, y se generaba algo muy, muy horizontal, muy bonito, como muy acuático, en la manera incluso de hacer el formato del concierto. Yo quedé impresionada la belleza y la sensibilidad que tenía ese proyecto. Y también estaba lleno como de máscaras, había como mucho desarrollo teatral también. Era increíble. O sea, no lo he visto de nuevo, pero sería genial volver a verlo. Seguro. Aparte, que sí. A mí me pasó que estaba como buscando artistas que trabajaran con el agua, y hasta hace 2 años todavía la gente no hablaba tanto como ahora. O sea,
Ahora está como el boom de las cosas, pero es cierto que en ese momento todavía había que estar como con pinza, buscando información, había que meterse en lugares más específicos para saber qué pasaba con los códigos de agua, etc. Así que fue algo muy lindo descubrimiento. Y antes de empezar también quería decir que María José Barros, que es nuestra moderadora, yo había leído también tus críticas en Indémico de lo que escribiste sobre The Light Lab, y era muy increíble porque estábamos todas como en el mismo recorrido trabajando sobre extractivismo, sobre feminismo, sobre arte. Entonces fue como muy lindo saber después que iba a ser la moderadora de este evento, así que yo me siento muy honrada por eso. Y a Claudia la conocí ahora recién. Sí, un honor. Y a Claudia la conocí ahora recién como en este conversatorio y claro, me ha encantado tu trabajo, es como enorme, tiene un montón de áreas. Wow, como, no sé, es muy lindo estar con ustedes tres compartiendo hoy. Gracias, también, Violeta, a ti. bueno, y también me pasa que yo creo que si estamos todas nosotras reunidas en torno al agua es porque, no sé, por ejemplo, en un taller de sueños que hacía, decían que el agua habla de las emociones. Cuando uno sueña con agua, está soñando con emociones. Entonces seguro que somos súper emocionales, todas nosotras, para que estemos tan metidas con este tema así, dándole. Bueno, bueno, y para comenzar, ¿cómo comenzó la obra? ¿Cómo llegué al tema del agua? Este es como el tras bambalina, porque yo estaba en París con una amiga, con Eloise Chicú, que es una de las productoras del proyecto, que ella trabaja en una ONG que se llama WaterAid. Y conversando, ella es una muy gran amiga mía, me contaba todos los problemas de agua que habían en el mundo. Y yo estaba, wow, pero ¿cómo no sabía esto antes? Qué impresionante. Esto fue el 2016, 2010, sí, 2016. Y dijimos, bueno, hagamos como alguna idea de algún proyecto juntas, tú que sabes tanto de toda la teoría y yo sé más del arte, mezclémonos. Empezamos a pensar ideas, bueno, ahí quedó el proyecto guardado, y nos invitaron una vez al foro del agua en Brasil, el 2018, inicio del 2018. Entonces íbamos a hacer como el estreno adelante de todo el foro, iba a ser como una instalación del agua. Y por temas políticos, de platas, etcétera, no se hizo. Entonces nos quedamos con toda la idea del trabajo ahí como avanzando y no se terminó, no se concretizó. Íbamos a ir a filmar a Brasil y todo. Y bueno, yo llegué acá el 2018 a vivir para este otro proyecto mientras hacía el magíster también. Y en la Católica, como estamos todas, bueno, la Natalia también y no sé el resto, pero bueno. Y llegué acá y decidí seguir con el tema del agua, investigar en Chile sobre lo que estaba pasando en el agua, y me di cuenta que era igual de aberrante que en todo el resto del mundo, o sea, como que no había ni una diferencia, e incluso era peor. Entonces fue como, ya hay que hacer el proyecto sobre este tema. Y bueno, y ahí me empecé a involucrar yo sabía que el proyecto para poder hacer algo como más que estuviera relacionado con el activismo también tenía que saber del tema. Entonces, antes de acercarme como algo más emocional, decidí empezar a juntarme con abogados medioambientalistas, con el Antonio Madrid, con un geógrafo que trabajaba sobre agua, el Camilo Mancilla. Bueno, y ahí me fui rodeando de personas. Bueno, había mucha gente que estaba trabajando en el tema, y ahí empecé a entender cada vez más, me empecé a acercar a los movimientos medioambientales como FIMA, Modatima, etc. El MAT, conocía en cada lugar, empecé a conocer gente que era activista en estos movimientos, y empecé a ir a los territorios, a conocerlos, y empecé a entender los grandes conflictos de agua, y que no era solo uno, o sea, no era solamente sequía, no era solamente la industria, y no era solamente la cantidad de basura, que ya sabemos que es totalmente absurdo, la cantidad de basura que botamos por día, incluso los delivery, etc. Ahí habría que tener más ojo también. Y entonces ahí también fue como una evidencia que la obra tenía que estar pensada como en tres partes, para que el público y el espectador que lo viera entendiera que es un conflicto macro, que no es solamente una cosa aislada en cierto territorio, sino que es un gran conflicto que abarca muchas aristas. Entonces ahí empezó a surgir esta idea como de las tres pantallas, en las conversaciones con Valentina Serrati, que era mi tutora, una gran tutora en la universidad con quien tenía todas estas discusiones, de cómo
no podía tomar a priori la forma de la obra, sino que primero que fuera entendiendo qué es lo que me iba a pedir la obra. Y por eso siempre fue como primero ir entendiendo y después se fue creando el concepto de las 3 pantallas. Bueno, y ahí estuvimos trabajando con todo el equipo técnico. Por suerte me gané un fondo de la universidad, de los fondos concursables, para poder desarrollarlo, que no era mucha plata, pero nos permitió armarlo. Estuvimos con la Cami Sherman, fuimos a filmar, también tuve la suerte de trabajar con un equipo increíble que confió en el proyecto. Íbamos, con la Cami nos íbamos tipo 5 días a la casa de las personas, a entrar y como de a poquito ir acercándonos. A las protagonistas yo las iba conociendo antes, partía sola en el auto y empezaba a elegir quién podía ser la protagonista. Bueno, y así se fue armando el proyecto. Y mientras estaba allá, me empecé a dar cuenta que en realidad las personas que tenían más dificultades con el agua, o sea, yo llegaba a un territorio y decía, ya, pero ¿quiénes son las personas más afectadas con este tema? Entonces ahí aparecía siempre en la lista mujeres. Yo al inicio no sabía que iban a ser solo mujeres las protagonistas de la obra. Y me di cuenta que mientras había como más problemas de economía, más problemas de acceso al agua, iban a ser estas mujeres que estaban generalmente solas o como a cargo de la casa. Y ahí me di cuenta de la relación que había entre medio ambiente, que era este tema, y mujeres. Así que también ahí empecé a leer cada vez más de ecofeminismo, que sirvió también para mi tesis, para entender y para darle palabras a lo que yo estaba viendo en ese momento. Yo no llegué ahí, esa teoría yo no la llegué antes de ir a los territorios, fue como apareciendo a medida que la encontraba. Porque el ecofeminismo plantea justamente que hay una relación de lo que uno le hace al territorio con lo que le hace al cuerpo de las mujeres. O sea, uno extrae, uno asesina, uno violenta, y después cuando ya no queda nada, lo deja. Entonces, hasta que no entendamos la descolonización de nuestro cuerpo y de nuestros territorios, este modelo no puede cambiar. Y bueno, así básicamente. Y el tema del agua siempre me ha sorprendido porque es el elemento vital, yo creo. O sea, como cualquier persona que se sienta un segundo a pensar en eso, se da cuenta que es el elemento que necesitamos para vivir antes que cualquier cosa. Y cuando lo estamos viendo en riesgo en este momento, en Chile, por los códigos de agua, por cómo se maneja políticamente, por cómo quitan, porque en cada río de Chile hay un proyecto de represa, uno tiene como una sensación de impotencia tan grande y que, o sea, si ya no están quitando incluso lo más vital, se está comercializando lo más vital, como, ¿cuál es el punto de pares de todo esto? Y por eso también yo creo que es tan importante que todas nosotras estemos cuestionando los problemas, lo estemos hablando para buscar algunas maneras de cambiar la concepción del mundo, básicamente. Eso. Gracias, Violeta. Bueno, gracias a las 3 por contarnos, bueno, en este tiempo cortito, un poco de qué se tratan sus trabajos, y yo creo, bueno, además obviamente de converger en este como interés por el agua, también a mí lo que me llama la atención y lo que me interesa es cómo, como desde distintos lenguajes y distintas materialidades, finalmente lo que proponen también sus trabajos es como un desaprender de la forma en que convencionalmente nos han enseñado a mirar, a pensar el agua. Yo también empecé a meterme en el tema del agua, no sé, hace 2 años, también fue como algo reciente, y también yo misma fui desaprendiendo una forma de pensar el agua que quizás venía marcada como por una mirada o un paradigma como muy de mercado, quizás, como ya el agua es como, no sé, un bien de consumo, está dentro de una botella, se vende, se comercializa, existen represas, y después leyendo sobre todo como a poetas mapuches, pude ir aprendiendo que en verdad el agua no era eso, sino que también, como dice Natalia, es un ser viviente, es un ser sagrado, está habitada por múltiples formas de vida, digamos, es al mismo tiempo el agua múltiples formas, haciendo como alusión también a este conversatorio, al título de este conversatorio, que eso también yo encuentro como muy iluminador del agua. O sea, el agua es como lo más multiforme que hay, o sea, es lluvia, es granizo, es ríos, océano, o sea, tiene todas sus variedades, y yo creo que también como la gracia de sus trabajos y el interés que sobre todo a mí me causa es que ustedes han sabido como rescatar de distintas miradas esa materialidad múltiple del agua, pero también esa dimensión como
sagrada que tiene y que de alguna manera es la que se está viendo como amenazada hoy en día por estos proyectos que comentaba Violeta, Natalia y también Claudia. Entonces, bueno, en relación con eso, por ejemplo, el trabajo de Claudia a mí me llamaba también harto la atención, que tú pones como mucho en escena, y que algo lo comentaste, esta idea de que el agua es movimiento. Y todos tus trabajos están llenos de tuberías, está lleno de cañerías, y como la idea que al menos a mí me quedó en primer lugar al revisar como tus distintos trabajos, es que claro, el agua fluye, esa es como que parece ser su condición natural. Y si bien tú dices, bueno, mi trabajo no es político, yo igualmente leí ahí, al menos desde mi lugar, que en verdad igual se estaba polemizando Sí, con los proyectos que lo que quieren es estancar las aguas o claro. volverlas no móviles, que finalmente las represas son eso, ¿cierto? Dejar las aguas estancadas, quietas, sin su fluir libre. Entonces eso también como que me llamó harto la atención de tu proyecto, y bueno, y te quería como preguntar también sobre eso, como esta idea del agua como un ente que circula permanentemente y que habita nuestro cuerpo, que Sí. habita el cuerpo del territorio. No sé si también has pensado un poquito sobre eso. Sí, sí, bueno, uno de los intereses que yo tengo en el agua, bueno, me gustaba mucho, bueno, las dos, Natalia y Violeta, me encantaron lo que hablaron también de su trabajo, y me gustó mucho, como antes de entrar a esa pregunta, lo que comentaba también Natalia acerca del agua como un ser viviente, ¿no? Como el agua como un ser espiritual, como finalmente, como mi interés también por el agua va por una relación de que, bueno, me parece un elemento súper extraño, como que lo llevo como a comprender, pero no del todo, ¿no? Es como líquido, sólido, como no se puede agarrar, pero igual se vuelve el hielo flota, porque flota si es más pesado que el agua, pero en realidad no es más pesado. Entonces, como que pasan un montón de cosas físicas que son súper mágicas con el agua. Y también, o sea, investigando como ahí como, a mí me gusta mucho el asunto de astronomía, porque bueno, todo lo que pasa con las mareas también, ¿no? Que se alinea como el sol con la luna y la Tierra, bueno, hay mareas súper fuertes, ¿no? Y están las pleamares, y luego, o las bajamares, y luego en luna llena, por ejemplo, y luego cuando ya está menguando, las mareas son más quietas, ¿no? Entonces, y yo pienso que eso mismo a nivel femenino está súper ligado con nuestros ciclos también, ¿no? O sea, y la luna directamente. Entonces, por supuesto que el agua tiene una incidencia dentro de nosotros que somos agua, pero fundamental en relación a los astros, a las mareas, a todo lo que acontece. Entonces, como decía Natalia, o sea, Natalia y la Violeta, creo que el agua es como lo vital, ¿no? Y es muy loco que finalmente, como el mal llamado progreso, ¿no? Lleve a hacer de las situaciones vitales o de lo que necesitamos los seres humanos y los seres vivos en realidad para existir, un negocio también, ¿no? Finalmente sucede mucho eso. Y, y con relación a las instalaciones de que está como siempre como fluyendo el agua y el movimiento, sí, a mí me interesa mucho eso, como en el fondo de la exposición que hice en Bilbao de Nadie puede empujar el río, trataba un poco de alguna forma de esa situación, ¿no? Como de que el agua siempre está fluyendo. Y bueno, tengo un libro muy bonito, que bueno, por suerte está ahí en la Biblioteca de la Católica, por si le interesa también a la Violeta, que se llama H2O, una biografía del agua. Y él es un físico, creo que es un biólogo físico, pero relata muy bien el asunto del agua y desde cómo llega el agua también a la Tierra. Y de qué manera el agua en el fondo es este ser vivo que en el fondo que como que humecta, o sea, se traslada por la atmósfera, ¿no? Y permite la vida, pero que además está siempre en circulación, lo que como contaba un poco antes, por ejemplo, no sé, las aguas de los ríos de acá en Chile, en 100 años más van a pasar por el Nilo, y todos los ríos debiesen pasar, o sea, la misma agua debiese pasar por todos los ríos del planeta, ¿ya? Porque de alguna forma se pierde un poco en la operación, pero lo que él explicaba es que no es tanta, no es tanta. Entonces, a mí cuando supe esto, como leyendo esto, como que un poco me voló la cabeza, como el sentido de que en verdad somos uno, o sea, como somos agua, el agua en el planeta está en circulación, bebemos agua, el agua que está o sea, en los océanos, no sé, se debería llamar planeta agua, como de alguna forma también nos conectan los océanos, entonces, como esa unidad del agua, ¿no? Como, y eso me gusta harto de cómo poder como plantearlo en una instalación en donde uno está en una sala, por ejemplo, que
no sé, Vaivén, que fue en la sala, fue el 2018, que fue en la sala CCU. También en el fondo una sala un poco fría, grande y todo, pero era como, bueno, cómo llevar como un espacio de alguna forma como más contemplativo y que hay un elemento natural hacia un lugar que también es como súper frío y que es un cubo blanco en donde se muestran las artes visuales o la cultura, no sé qué. Entonces, cómo hacer de esos espacios algo sensible a partir del elemento. Y en ese sentido, por ejemplo, siempre me ha interesado como distintos asuntos de la circulación, ¿no? A veces me interesa, por ejemplo, bueno, cuánto demora 10 litros en caer, y según esa caída, por ejemplo, se puede ver la gravedad, que son cosas súper simples y sencillas, ¿no? Pero bueno, entonces la gravedad dice que en 2 metros, si se demora 10 minutos, bueno, esta es la velocidad de la gravedad que habitamos acá, que si fuera distinta, también nosotros seríamos diferentes, quizás seríamos súper alargados o súper chatos. Entonces, como, ¿de qué manera el agua también es un modelo para entender el mundo? ¿No? A mí como que me alucinan esas cosas así como ¿por qué el cielo es azul? ¿No? Porque, no sé, todas esas preguntas así como medias como naif, pero que encuentro que son alucinantes. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo, en esa exposición de Vaivén, estos eran dos ríos que estaban en condiciones opuestas, y que eran como dos órganos, ¿no? Porque las piezas eran iguales, pero todas iban para un lado diferente. Entonces caían en distintas caídas, y había dos piscinas que estaban todo el tiempo en circulación. Entonces yo encontraba muy bonito en cómo dos cuerpos que estaban separados y que no se tocaban únicamente por el agua. Entonces, era como una especie como de dos cuerpos, como dos gemelos, como con el agua como en transición, como fluyendo como la sangre, no sé, ¿no? O como de qué manera como también los ríos del planeta es como el agua del planeta, o sea, como la sangre del planeta, ¿no? Que están como alimentados a partir como de este elemento. Un poco eso, no sé si por ahí respondí la pregunta. Sí, gracias Claudia. Bueno, es increíble cómo pasa el tiempo porque nos quedan como, no sé, unos 25 minutos más, así que les voy a hacer como una última pregunta como general y para que después podamos abrir también la palabra como al público, quizás como a Natalia y a Violeta. Bueno, en verdad el trabajo de las tres yo creo que obviamente está atravesado por una perspectiva como de género, entonces no por nada nos juntamos también hoy día a conversar o pensar cómo dialoga como ciertas corrientes del ecofeminismo con esta inquietud y esta preocupación por el agua desde las artes. Entonces también les quería preguntar a ustedes cómo ustedes están pensando, reformulando este vínculo entre naturaleza y mujeres, y entendiendo también que algunos sectores del ecofeminismo, representados, lo hablábamos también con Violeta el otro día, representados incluso por Vandana Shiva, que yo la amo, debo considerarme y declararme su fan abiertamente, pese a todo lo que la puedan criticar algunos, y algunas sobre todo. Sí, la amamos, ¿cierto? La amamos. Bueno, pese a que entonces algunas corrientes ecofeministas incluso han sido como muy desdeñadas por otros grupos de feministas, como que supuestamente volverían a esencializar el vínculo patriarcal entre mujeres y naturaleza, chalala. Bueno, ¿cómo se posicionan ustedes desde este pensamiento, desde esta práctica que es finalmente el ecofeminismo, y cómo reformular este vínculo entre mujeres y naturaleza desde una dimensión colaborativa, política, activa, y que, al menos a mi juicio, no implica volver a pensar a las mujeres y a la naturaleza como sujetos inertes, pasivos, que es lo que el patriarcado nos ha querido de alguna forma introducir, ¿cierto? O meter, digamos, como en nuestras cabezas, y sino más bien pensar que el ecofeminismo lo que hace es invitarnos a repensar no solo el vínculo entre mujeres y naturaleza, sino también concebir la naturaleza como un ente viviente, permanentemente activo, creativo, y a las mujeres también desde ese lugar. Entonces, bueno, ¿cómo han pensado ustedes como este vínculo y las tensiones que inevitablemente también se producen? Perdón, algo que se me termina el tiro. También no quería como dejar de decir esto, o sea, yo creo que esto también no es un tema que tiene que ver solo con el género, sino que también es un tema que está atravesado como por la clase y la raza, y eso se ve, bueno, muy claro obviamente en el documental, por ejemplo, de Violeta, ¿cierto? O sea, no por nada son
Hay una frase del tráiler, bueno, en la película, ¿cierto? Cuando esa mujer de Putsuncaví dice como, es muy difícil ser mujer viviendo una zona de sacrificio, bueno, ser mujer, pero también ser una mujer pobre, marginalizada, o sea, también hay un tema como de clase en todo esto, y también de raza, que es algo que aparece también en el trabajo de Natalia, cuando ella reivindica también las raíces afro, que también es otro tema en el que podríamos indagar largamente, pero que me parece muy interesante y muy, muy bonito también que se visibilice ese lugar que ha sido también borroneado. Bueno, me fui por 1000 ramas, pero en fin, ahí les doy la palabra a Violeta y Natalia. No sé, Nati, ¿quieres partir tú o parto yo? Ya. A ver, claro, yo he visto que el ecofeminismo fue muy criticado, sobre todo yo creo en los años 2000, porque se decía que era simplificar la relación de la mujer con la naturaleza. Sin embargo, en los últimos años justamente se ha reivindicado el concepto, porque nos estamos dando cuenta de que hay una relación directa entre los femicidios, la violencia contra la mujer, el trabajo de la mujer no remunerado, en relación a cómo estamos pensando este sistema extractivista, donde estamos destruyendo la naturaleza. Y que todo esto tiene relación con el famoso llamado patriarcado y el modelo capitalista en el que vivimos. Entonces, claro, a veces estas palabras patriarcado, capitalismo, ya la gente está un poco cansada, pero de verdad, ese es el nombre que tiene para poder empezar a pensar que ha sido una manera nada más de cómo manejar las cosas. Y han habido ahora muchos modelos distintos que se están abriendo, por ejemplo, la agroecología, que yo creo que podemos empezar a mirarlo más, a investigar más sobre eso, porque propone cosas interesantes de cambio. Después, eso ya es como más teórico. Bueno, y hablando de bandana chiva también, así, es como que puede estar un poco anticuada en algunos conceptos, porque es cierto que viene como trabajando hace más de 30 años, 20 años en sus libros, pero sigue siendo muy vigente esta relación que hay entre las dos cosas. Yo creo que puede ser como la base para empezar a entender el futuro también. Después, en relación al proyecto mismo, formalmente, lo que a mí me pasó fue que la manera que tuve de descolonizarme, de cambiar un poco los patrones, es que yo venía del mundo del cine. Ya venía haciendo algunas instalaciones y cosas así, pero me pasó que entendí que desde el cine es una industria y que tienes como la producción, la taquilla, las entradas, la industria cinematográfica, que es un mundo gigante y siempre se encasilla en un 16:9, que esa es la pantalla. Entonces todo el producto se genera finalmente súper igualitario. ¿Por qué tiene que ser 16:9? ¿Por qué tiene que durar 1 hora y media una película? ¿Por qué en una serie tanto? Está todo súper establecido. Entonces, lo que fue como el trabajo que hicimos, fue como desarticular esto, deshomogeneizar el formato. Y por eso generamos esta idea de videoinstalación, que se puede, no sé, por ejemplo, colgar en cortina y que la gente pase alrededor de ella. Se puede generar por módulos también, como que cada lugar sea una situación en especial. Se puede pasar en proyecciones en la calle. Entonces, se arma como un puzzle de la obra que se puede ampliar y ramificar y dejar de pensar como tan homogéneamente cómo puede ser mostrado también un conflicto social. También, bueno, desde el trabajo en equipo, cómo se generó, cómo se gestó, hasta, espero, el resultado, que eso es como difícil de analizar uno mismo. La idea era hacer algo mucho más homogéneo, como claro, yo soy la directora, llevé la idea, pero al final cada persona puso de su trabajo increíble. Por ejemplo, la sonidista, bueno, que es una capa que yo trabajo en todas mis películas con ella, pero también la música, que trabajamos a distancia, ella fue generando sus propias ideas también del proyecto, y llegamos a una idea musical, pucha, es que quizá me voy a poner un poquito hippie, termino con esto, pero la música en general tiene como distintas vibraciones en distintas partes del cuerpo. Si creen o no creen en los chakras, no importa, pero si uno, Natalia debe saber más, toca un bombo, se siente en el primer chakra, que es el que está más conectado a la tierra. Si uno toca la música pop, por ejemplo, está como en el centro, más cerca un poquito más abajo del ombligo. Y la idea de estas músicas, a veces los violines más altos, o las frecuencias como la que tiene Siluetas de Agua, buscan como subir un poco la energía hacia las partes superiores, hacia los chakras más altos. Entonces también eso era
ahora pensándolo como ya con más distancia, quizá era parte que puede ayudar a que la gente pueda ver la obra de una manera diferente, a percibir las imágenes de otra manera, al tener estas vibraciones como más arriba, como no pop, no bombo, sino como una cosa como que te sube. Entonces eso también era como parte de esta idea de cambiar los conceptos, esta idea del loop también, en fin, como que tratamos de homogeneizar desde todos los frentes posibles. Gracias, Violeta. Sí, pues yo creo que eso va a ser también como el desafío de ver qué pasa ahora como con la película, con la circulación, porque obviamente es como una película que desarma como todos los cánones y las convenciones, así como cinematográficas, lo que decías tú, esto de que hubieran 3 pantallas, que sean verticales, también un asunto como con la temporalidad, que también tiene que ver con hacernos desaprender una forma de mirar. Entonces, bueno, ahí también, claro, ojalá que sea bien recibido y bien entendido también como el trabajo, digamos, como que haya como una apertura a poder pensar también el cine como desde otras formas de narrar y de mirar también, que creo que tu trabajo tiene que ver con esa apuesta también. Igual ha sido una lástima, perdón. Perdón, dale. No, que ha sido una lástima que justo vino el COVID y no se ha podido mostrar en ningún espacio en la calle libre, pero ahora decidí hacer la versión cine, igual, por si acaso, y quedó en un festival bien importante, que no lo Qué puedo contar bueno. todavía, así que se va a estrenar igual en octubre en cine. Excelente, Sí, felicitaciones. no en Chile, porque en Chile nunca queda en ningún festival, pero bueno, se va a estrenar en Alemania. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Ya, Natalia, y así después le damos la palabra Sí. también después a los... Mira, me parto. Claudia y Violeta nos están llevando también como a la ciencia, ¿no? La vibración del sonido, como una propuesta que puede parecer hippie, pero es científico lo que tú o sea, el sonido es vibración, y Claudia también como en toda esta búsqueda del peso, de la gravedad, me parecen ambas cosas fascinantes, y creo que, como haciendo la vinculación un poco como a esto del ecofeminismo, creo que, o sea, para que el sistema que hoy vivimos, que es esto que dice Violeta del patriarcado, del capitalismo, que son palabras que hay que decir, se puedan instalar, digamos, hubo que dominar y cortar aquellas prácticas sensibles de las mujeres. O sea, eso lo sabemos, lo dice Federici en su libro de Calibán y la bruja. O sea, esas prácticas, digamos, como tienen que ser cortadas para poder instalar este otro sistema. Como que al parecer no pueden convivir, ¿no? Entonces, justamente esas prácticas nos vincularon a la mujer con la ciencia de la observación, de la contemplación y de los sentidos, digamos. O sea, la tesis que hice de licenciatura se llama Los ritos de la menstruación, una escuela, digamos, o sea, como a partir de la escuela y una forma de educación estética desde el chamanismo a la ciudad. Entonces, realicé una investigación de los distintos rituales, digamos, de la menstruación, y cómo eso se corta para que, digamos, pueda implantarse este otro sistema en el que estamos. Entonces la mujer ya no le es prohibido y le es cortado, digamos, Campbell nos dice que el mito que está presente, pero en muchísimas culturas, en Chile, en América, o sea, en Europa, es que los hombres matan a todas las mujeres, digamos, y dejan vivas a las niñas para que no puedan, digamos, como porque se juntaban y hacían sus prácticas secretas y que supuestamente los engañaban, entonces como cortan esa transmisión de mujer a mujer, dejando solo a las niñas vivas. Entonces creo que ahí hay un punto que es vital, que tiene que ver con volver como a cómo podemos volver a tomar aquellas prácticas, digamos, porque hoy día como todo eso es cortado, nos convertimos en mujeres huérfanas, digamos, como de lenguajes y de linajes de alguna forma para poder leer sensitivamente a través de experiencias como el escuchar la vibración de esto que dice Violeta, ¿no? Como cómo voy a escuchar en el fondo esta diferencia y cómo voy a saber que eso es real y qué es lo que en el fondo hace en mi cuerpo, en mi psiquis, en el fondo, cierta vibración, cierta no, o cómo voy a conocer el peso, digamos, de un hielo, de una piedra que cae, qué radio hace en el agua, cómo es los tránsitos de la luna, y todo eso, digamos, era una educación que la mujer en su menstruación era educada, digamos, a través de los sentidos de la escucha,
de la observación de las luces, de la oscuridad, del tacto de la temperatura de sus propias, de la caída de la gravedad de la sangre a la tierra, ta, 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 ta. Entonces creo que ahí hay un tema que es fundamental, que es como poder, las experiencias sensibles, y vuelvo por eso como que nos fueron cortadas, porque son necesarias, por eso también, digamos, como que los pueblos, la lucha, digamos, de Wallmapu hoy día, ¿sí? Porque están llenos de la experiencia viva de aquellas experiencias sensibles, en el fondo, que no se cortaron, y que sigue ese diálogo con la naturaleza, que sigue ese diálogo de escucha con la luna, que esa ciencia de lo cotidiano, que sabemos también que el mundo de la episteme indígena es científica por naturaleza, porque no separa las disciplinas en el fondo, porque está filosofía, religión, arte, economía, forman parte de un mismo escudo de conocimiento. Entonces creo que ahí es fundamental como reconocer eso como mujeres, en el fondo, que para que todo lo que fue cortado, todas esas herencias de prácticas de vivas, digamos, de experiencia, necesitaron ser cortadas para que este otro sistema pudiese estar. Entonces, el recuperar esas prácticas es claramente una posibilidad de anticolonialismo así cotidiano, lo que nos dice la Silvia Cusicanqui, ¿no? Como que el decolonialismo es una moda, la anticolonialidad un futuro utópico, pero en el fondo lo que es lo cotidiano, es esta lucha anticolonial que tenemos que hacer, y que tiene que ver con la alimentación, que nos habla Bandana, ¿no? Como, en el fondo, y es difícil porque tenemos que reeducarnos realmente para poder cambiar una educación, cambiar una forma de alimentarnos, una forma de contemplar el atardecer. Entonces todo eso, la mujer en el fondo lograba entrar a saber qué comer, qué no comer, qué agua usar, qué baño darse, para poder como sostener las sabidurías, la comunidad, hay que saber que eso fue cortado intencionalmente y que hay que volver a recuperar, en el fondo, esas prácticas sensibles, rituales, manifestaciones artísticas, para, en el fondo, como encarnar la resistencia. Claro. Gracias, Natalia. Sí, bueno, eso es un temazo ahí, lo de la lucha descolonial o anticolonial también, y bueno, todas estas categorías que también implican como decisiones políticas, epistemológicas, que bueno, que nos podrían llevar como una discusión ahí importante. Pero bueno, en honor al tiempo, la idea ahora es poder como abrir la palabra al público también, que nos están acá escuchando, si quisieran como hacerle alguna pregunta aquí a las tres invitadas. Yo había pensado por el chat, pero ya que nadie ha escrito todavía, si es que alguien la quiere hacer en voz alta también, digamos, lo podemos hacer así. No sé si alguien se anima o alguien tiene como algún comentario, pregunta que quiera hacer. ¿No todavía parece? Que nos quedan como unos 10 minutitos, entonces para poder aprovechar como de abrir un poco la conversación, el diálogo. ¿No? Ya, entonces podemos seguir entre nosotras, mientras tanto, aprovechar estos 10 minutos que nos quedan. Yo le quería preguntar a Natalia, que me parece como también súper interesante de tu trabajo, como esta reivindicación que hay también de toda la cultura como afroamericana, y en la canción esa cueca afro, que tú dices, aquí sí hay sangre africana, y que me parece que es justamente como un legado cultural que ha sido totalmente borrado como de nuestro país. O sea, si ya lo indígena ha sido siempre tachado, lo negro ya es como, no sé, un tabú, no sé cómo ya podría, claro, no sé cómo podríamos ya nombrarlo. Entonces, me parece como súper interesante como también, y que creo que tiene que ver con las estéticas de ustedes tres, o cuando hablamos de Silvia Rivera Cusicanqui, como de entender también la posibilidad de establecer cruces libremente entre distintos referentes culturales, entre distintos sistemas de conocimiento, y en este caso lo que tú haces es una cueca, que sería ya como lo más tradicional de lo chileno por antonomasia, con lo afro, y decir, bueno, Chile sí está habitado también por lo africano, y que creo que es importante de decirlo y de pensarlo, sobre todo como pensando lo que está pasando en estos días y lo que pasó en Wallmapu con los ataques
racista, ¿cierto?, en contra como de los comuneros mapuches. Entonces, bueno, eso, te quería preguntar como sobre cómo emerge esta idea también como de validarlo y de visibilizar también ese componente. Sí, como bien dices Ujú. tú, el racismo que hay acá es muy fuerte, y ya aceptar, digamos, como el pueblo de mapuche, como el Gualmapu como un mismo territorio, es lo complejo que estamos viendo. Aceptar, digamos, de que, como dice la línea de la cueca, aquí sí hay sangre africana y que corre en nuestras venas, resulta una aberración para mucha gente, o sea, es algo invisibilizado totalmente, no está en una de las historias o sea, en los libros de historia, que, por ejemplo, para el año 1700, a comienzos del 1700, según inscripciones parroquiales, el 10% de la población de la región de Valparaíso, considerando Quillota principalmente, Valparaíso, era africana, que venían de rutas de esclavos, digamos, como de rutas esclavizadas, como Ujú. prohibidas o como alternativas, digamos, como... Eh, entonces ahí hay una historia súper fuerte, porque nosotros claramente tenemos esa fuerza, y ahí hay un tema que somos el único país casi de Latinoamérica que no tiene el feriado de carnaval en febrero, que no tiene su carnaval, y que al mismo tiempo no reconoce que su música tradicional sí es cruzada, digamos, y sí también es tocada por los africanos. La Mm. palabra cueca, hay muchas también como leyendas o historias, interpretaciones, investigaciones, pero claro, o sea, la cueca, mi teoría es que sí es cruzada por los africanos, digamos. De Ujú. todas maneras, hay una cosa indígena, hay una cosa, digamos, de lo árabe, hay una cosa española, andaluza, y hay una cosa muy fuerte africana también, y que no tengamos nuestro carnaval es al mismo tiempo porque negamos esa presencia africana y no tenemos nuestro tambor. Tenemos el tambor del cultrún, que es digamos, como el trance, ¿no? Esa fuerza que somos, de ese lamento, de esa forma de salud a través del canto de la machi, el machi, pero no tenemos nuestro tambor de carnaval. Como nación, digamos, está lo de la nación de la andina, pero no lo tenemos porque es un tambor que fue, digamos, secuestrado por la propia historia, por los gobiernos, y se nos secuestra también en el fondo, y se nos quita la posibilidad de nuestro carnaval, porque no lo tenemos. Por eso es increíble que nosotros, claro, para las manifestaciones ahora el 18, o sea, esta efervescencia de también como sentir y sentir que eso puede ser un posible carnaval, y el carnaval finalmente renueva las energías espirituales de un pueblo, la murga, por ejemplo, en Uruguay, o sea, en las distintas manifestaciones que sí son reconocidas y que tocan por lo afro. Entonces hay una cosa muy fuerte como de nuestra corporalidad, que no podemos liberarnos. La cueca fue perseguida, digamos, en el momento que la Alameda estaba llena de ramadas, digamos, en donde el carnaval era la cueca, fue perseguida, fue prohibida junto con el carnaval. Obviamente el gesto de la dictadura, de tomar la cueca, digamos, y ponerla como un emblema, es absolutamente, desde mi punto de vista, una estrategia política, cultural, de alejarnos nuevamente de la cueca, porque lleva este estigma. Y esta historia la conté a través de la cueca por la influencia africana, y porque la cueca es la dramaturgia, desde mi punto de vista, la dramaturgia, única dramaturgia de este cono sur, la décima, la copla es todo heredado, pero la cueca se articula poéticamente como la métrica en este cono sur como algo único, digamos. Entonces, como contar esta Como historia. como una cueca súper estilizada finalmente, como la Claro, y que se tiene impuso obviamente, hegemónicamente fue esa versión, así muy sí, blanqueada, obviamente con ningún atisbo ni de lo rural, ni de lo peón, ni de lo africano menos. pero hay imágenes, cuadros que tú veís Mm. en las ramadas, en donde hay mujeres Sí. tocando, están bailando cueca, y hay mujeres en el suelo tocando tambor con las manos, y la Ujú. gente está bailando cueca. Entonces, eso también fue cortado, en el fondo, como es muy fuerte, pero todas esas cosas que fueron cortadas para poder sostener ese sistema es a las que hay que volver, en el fondo. Y vivirlas, encarnarlas y practicarlas, y volver a levantarlas, volver a avanzarlas, volver a hacer esa plegaria, entonces creo que ahí como volver a vivir esas experiencias, y para eso obviamente hay que conocerlas, y para eso hay que ir, eso es lo difícil, pues, porque ¿dónde están, no? Como, ¿cómo podemos llegar a ellas? ¿Dónde están? Hay que movernos más, pues, hay que moverse. Sí. Bueno, acá Emilia Navarro escribió en el chat, dice, solo comentar que escuchándolas recordé a un profesor que insistía en aprender del agua para la vida. Una célula que acumula agua muere y muchos insisten en su acumulación y hacer fortuna con eso.
Así que bueno, gracias Emilia, que yo creo que claro, es un tema que esta idea como de la acumulación, y a mí me vuelve como esta imagen de la represa nuevamente, que es como acumular, retener, ¿cierto? El agua como con fines comerciales, ¿cierto? Y que implica finalmente concebir el agua como una mercancía, que es lo que esperamos poder cambiar haciendo propaganda con el plebiscito. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, como antes de estos 5 minutos que ya nos quedan, alguien quisiera hacer algún comentario. Bueno, recordarles a todos también que el documental de Violeta está entonces en línea para poder verlo durante este día. No sé si hasta mañana, no sé cuánto tiempo más, pero son 24 horas, no sé desde cuándo rige ese... Está online. Sí, está online. Se puede ver en el Facebook de la De la universidad. facultad, sí. Bueno, yo quería hacer un comentario, ya que estaban hablando de Rivera Cusicanqui tanto rato. Es que ella planteaba un momento que una manera de descolonizarse también tiene que ver con las palabras. Y las palabras muchas veces engloban una colonización, que es la manera en cómo pensamos, cómo nos enseñaron a pensar colonizadamente. Y por eso las imágenes, la música, las artes en general, las artes visuales, pueden permitir también un acceso diferente a la teoría y a la manera de entender, que puede ser bastante revolucionaria en su manera. Uh-huh. Eso es una... Bueno, y Pía también propone acá una pregunta que no sé si la quiere formular ella misma. Oh, dale, pues, María José. Bueno, dice Pía, tal vez preguntar por el vínculo con este activismo artístico desde el espacio urbano, porque a veces el imaginario está más vinculado al espacio rural y nuestra vida para muchas está mediada por la experiencia en la ciudad. Claro, y ahí quizás uno recuerda también como el proyecto de la carpa, de lo que estás haciendo tú, Natalia, y que fue como el proyecto de Violeta Parra, que era un poco también hacer circular en el espacio de la ciudad y del urbano, como toda la tradición finalmente rural y popular, digamos, que emerge como en el campo. Y quizás también muchos de los trabajos de ustedes, como que de alguna manera ponen en circulación y en escena experiencias de vida que quizás no están asociadas eminentemente como al urbano o a la ciudad, pero sus trabajos sí, como lugar de enunciación, emergen desde ese lugar y se difunden quizás en esos lugares. Y no sé, pues tú misma quizás nos puedes contar como a propósito de esto de lo de la carpa, que es como, finalmente se sitúa en La Reina, bueno, siempre como en ese espacio también medio fronterizo entre lo urbano y lo rural, sobre todo, bueno, en la época de Violeta, debe haber sido aún mucho más así. Entonces eso, y activarlo también con la pregunta que decía Pía, como por los activismos, también si es una forma desde la cual han pensado su trabajo o no, no a todos les acomoda esta palabra. Bueno, voy a hacer un primer aporte. Claro, todo lo que uno va, por lo menos lo que yo he ido, me he movido por tantas comunidades, digamos, rurales, por decirlo, en las montañas. Para mí todo eso tiene, mi propósito ha sido de traerlo a las ciudades, porque acá es donde se necesita en el fondo, ¿no? Como que las montañas y las comunidades tienen muy claro como una ética y una estética, digamos, como fortalecida, y acá es donde eso se necesita. El proyecto de la carpa es una carpa de circo que itinera por distintas, digamos, como plazas, comunas, hemos estado en muchas comunas aquí de la región metropolitana, y la idea es como que la gente pueda volver, hombres, mujeres, niños, volver a aquellos oficios, digamos, que están vinculados totalmente con los 4 elementos, como la alfarería, el que vuelvan a tomar una pieza y que se vinculen con la tierra, o qué sé yo, como el telar mapuche, la cordonería andina. Entonces, detrás de todos estos oficios está esa ética y esa estética de los pueblos originarios, digamos, como para poder en el fondo revitalizar todo ello, todo aquello a través del oficio en la gente de las ciudades. Pero yo, lo que me parece quizás ponerlo también, bueno, eso es como mi acto así de resistencia, creo que enseñar todo eso es devolverle y entregarles a las personas como una posibilidad creativa, concreta, de una experiencia sensible, digamos. Y yo creo que hay un tema ahí fuerte, para mí por lo menos un compromiso fuerte con el Mapocho como lugar y como espacio. Estoy haciendo un trabajo hace tiempo con ese río, leyendo, escribiendo, componiéndole como un conjunto de canciones también. Y, o sea, tenemos una desvinculación absoluta con el río, o sea, con nuestro río. O sea, el río Mapocho atraviesa en
creo 8 kilómetros, digamos. Recién el año 2012 le dejaron de llegar aguas servidas, por ejemplo. Tenemos metido adentro que es sucio, hay una cosa de racismo también muy clara por el color del Mapocho, pero es sin duda un lugar que nos está llamando la atención constantemente, cómo está el río Mapocho, o sea, los cementerios y los ríos que están en las ciudades nos hablan de quiénes las habitan. O sea, cómo nuestra relación con los muertos, cómo podemos embellecer un espacio de la muerte y de lo que es un río, nos habla también de cuál es la relación estética que estamos teniendo con el río. Entonces, yo por lo menos estoy haciendo algo activo de estar yendo y con grupos de personas al río Mapocho, con distintos artistas en el fondo, como para poder sensibilizar y que se pueda generar un compromiso de ida y de vuelta, como de qué le llevo al Mapocho, qué me entrega, y en el fondo como también a través de este diálogo con el agua, que es difícil tener un diálogo con el Mapocho si uno va y está la basura en el fondo, claro, pero es como ya, a ver, ¿cuál es tu activo? O sea, ¿cuál es como la convicción? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es como la fe del arte en el fondo, de lo que yo puedo hacer en esa ribera, ¿no? Como en esa orilla. Entonces, esas son mis como dos que estoy trabajando ahora a nivel de Santiago, así con la carpa y con el tema del Mapocho fuerte. Sí, qué bueno, a propósito del Mapocho, como que uno no podría dejar de mencionar también el trabajo de Cecilia Vicuña, ¿cierto? Claro. Que ella también se ha propuesto como rescatar la historia y la significancia como cultural que tiene como este río para nosotros, y rescatando también como toda esta raigambre andina y caica, ¿cierto? Con la A chimuchina. propósito, claro, y a propósito del niño del plomo, Sí. bueno, así que yo creo que eso también es como importante decir el trabajo como de ella también en torno al Mapocho, así que qué bueno que esté ahí también en eso. Yo creo que ya estamos un poco en el tiempo, no sé si ya como para cerrar algunas últimas palabras, Violeta, o alguien que quisiera agregar algo más. Ya estamos como en la hora, yo creo. ¿No? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá y le damos las gracias a todos los que nos acompañaron aquí, nos estuvieron escuchando. Bueno, y ojalá que podamos acá ir generando como más instancias para seguir conversando, porque yo creo que quedaron como muchos temas en el tintero, pero ya después de un rato la cosa se hace un poco pesada por Zoom, así que por eso lo dejamos hasta aquí, y gracias a todas, en especial a Claudia, Natalia, Violeta, y también a la Facultad de Artes, entonces, por generar y permitir este espacio. Y gracias a todos los que estuvieron. Eso.